Por la mañana mi esposo me escribió: los planes cambiaron, ya no irás al crucero. A esa hora la casa todavía olía a café recién hecho y el radio murmuraba noticias que no escuché. Minutos después supe que no viajaría solo. Se había ido con una mujer más joven, alguien que no conocía mis silencios ni el orden exacto de los cajones. Al mediodía, sin levantar la voz, cancelé todos los pagos, vendí la casa y salí del pueblo. Cuando regresaron, ya no había una puerta que los reconociera. El teléfono vibró a las 6:38 de la mañana, justo cuando la cafetera dio su último suspiro y el vapor subió como un susurro cansado. Estaba de pie, apoyada en la barra de la cocina, con la taza aún vacía en la mano. Afuera, el limonero del patio se movía con un viento leve, de esos que no anuncian nada, solo empujan hojas para que no se queden quietas. Leí el mensaje una vez, luego otra. Los planes cambiaron, ya no irás al crucero. No había saludo, ni disculpa, ni una pregunta. Solo un punto final firme administrativo. Pensé que quizá se había equivocado de destinataria. Pensé en el dedo pulgar resbalando en la pantalla, en una corrección rápida que llegaría con un perdón y un emoji torpe. Nada. Volví a leerlo, las mismas palabras, la misma frialdad. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si pudiera ocultarlo de mí misma. El radio siguió hablando de tráfico y del precio del jitomate. Me senté en la silla de la cabecera, la que siempre fue mía, la que daba a la ventana. El café se enfrió. No me di cuenta. 19 años antes, cuando entré a esta casa por primera vez, traje 2 maletas y una promesa que me tomé en serio. Arturo y yo pintamos las paredes un sábado entero con música vieja y risas que hoy suenan como si pertenecieran a otra vida. Aquí vamos a envejecer, dijo él, señalando la cocina. Yo asentí con la brocha, goteando pintura blanca sobre el piso. Me gustó creerle. El teléfono vibró otra vez, intentando atravesar la madera de la mesa. No lo levanté. Me quedé mirando la ventana, el reflejo del limonero y mi cara superpuesta como si ya estuviera aprendiendo a verme sin mí. Pensé en el crucero, en cómo Arturo había insistido durante meses: nos lo merecemos, en cómo me besó la frente cuando activé el cargo automático, porque siempre fui yo quien llevaba las cuentas. Es más fácil así, Rosa. Yo asentí, siempre asentí. Cuando por fin tomé el teléfono, no era un mensaje, era una nota de voz. Reconocí su tono antes de darle play rápido, tenso, como quien ya se cansó de explicar algo que no piensa explicar. No hagas drama, dijo. Es solo que las cosas cambiaron. Luego hablamos. Luego. Como si el tiempo pudiera arreglar una frase mal puesta. Cerré los ojos. Vi a Arturo sentado en esa misma mesa, años atrás, contando monedas para pagar una reparación urgente. Vi mis manos empujando el frasco de ahorros hacia él. Vi mi voz diciendo: no te preocupes, sin pensar en mí. Abrí los ojos y respiré. El silencio de la casa no era nuevo, pero esa mañana pesaba distinto. A las 7 salí a comprar pan. El aire estaba fresco y el cielo limpio. En la esquina me encontré con doña Elvira, la vecina que todo lo ve y todo lo guarda. Me tomó del brazo con una suavidad que no necesitaba palabras. Mija, dijo bajito. Vi a Arturo salir temprano. ¿Con una muchacha? No pregunté nada. Asentí una vez como si me confirmara un diagnóstico que ya conocía. Doña Elvira apretó mis dedos y me soltó. El pan se me enfrió en la bolsa. De regreso, abrí la computadora. No buscaba pruebas, buscaba orden. Correos, confirmaciones, itinerarios. El crucero seguía ahí impecable. Con una modificación reciente, mi nombre ya no aparecía. En su lugar otro, más corto, más joven. El corazón no me latió más rápido.
Se me quedó quieto atento. Pensé en todas las veces que acomodé mi vida para no estorbar. En cuántas conversaciones postergué para otro día. El reloj marcó las 9. Me senté otra vez en la cabecera y repasé la casa con la mirada, el cuadro torcido del pasillo, la grieta pequeña junto a la puerta, la mesa que había lijado yo misma. No sentí ganas de llorar. Sentí vergüenza. No de él, sino de mí, por haber confundido paciencia con permiso. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje ahora breve. Luego hablamos. Lo puse en silencio. Empujé la silla hacia atrás y abrí el archivero del cuarto de visitas. Hacía años que no lo tocaba. Carpetas con fechas, recibos, escrituras. El papel siempre dice la verdad, pensé. No levanta la voz. No pide perdón, dice. Al mediodía, el sol entraba directo por la ventana y dibujaba rectángulos claros sobre el piso. Me serví un vaso de agua. No comí. Empecé a separar documentos con calma, como quien dobla ropa limpia. Afuera, el limonero seguía moviéndose ajeno. Adentro, algo se acomodaba. No era rabia. Era claridad. Miré el teléfono una última vez antes de guardarlo en el cajón. Pensé en la mujer que viajaba con él, en su risa nueva, en lo poco que sabría de mis silencios. Pensé en mí, en la cabecera en el café frío. Me puse los lentes y seguí leyendo papeles. El día todavía tenía horas. Y yo decisiones. La mañana avanzó como si nada, y esa fue la parte más dura. El mundo no se detuvo para explicarme nada. El radio siguió hablando, el refrigerador zumbó con su sonido constante, y el sol se movió despacio por la pared, marcando el paso del tiempo, con una indiferencia casi ofensiva. Me quedé un rato sentada en la mesa, mirando las carpetas abiertas sin leerlas aún. No quería correr. Correr era lo que siempre hacía cuando Arturo decía, luego vemos. Esta vez no. Fui al cuarto y abrí el closet. El lado de Arturo estaba impecable demasiado. Faltaban 2 camisas, la azul clara y la blanca de botones finos, la que solo usaba para ocasiones especiales. Faltaba su reloj bueno. La maleta grande no estaba. Me apoyé en el marco de la puerta y respiré hondo. No fue una sorpresa, fue una confirmación. El cuerpo, cuando por fin entiende, deja de resistirse. Volví a la cocina y encendí la computadora otra vez. No para buscarla a ella, sino para buscarme a mí dentro de esa historia. Abrí el correo de cargos automáticos. El crucero aparecía con puntualidad como un latido mecánico, fecha, monto, autorización. Todo a nombre mío. Me sorprendió una sensación breve de alivio. No porque doliera menos, sino porque ahora había algo concreto que tocar. Algo que no podía negar. El teléfono vibró. Un mensaje de Arturo más largo esta vez. Rosa, no exageres. Esto no es lo que crees. Es solo un viaje. Hablamos cuando regrese. Leí despacio. No decía perdón. No decía explicarte. Decía cuando regrese. Como si yo fuera una sala de espera. Salí un momento al patio. El limonero seguía ahí fiel a su rutina. Recordé la tarde en que lo plantamos. Arturo cavaba y yo sostenía el arbolito cuidando que no se rompieran las raíces. Hay que darle tiempo, dijo él. Todo crece si se cuida. Pensé en eso mientras acomodaba la tierra con el pie 19 años después y sentí una risa corta subirme a la garganta. No salió. Se quedó guardada como tantas otras cosas. Regresé adentro y abrí el estado de cuenta del banco. Fui línea por línea sin prisa. Ahí estaban los pagos grandes, los obvios. Y luego más abajo los pequeños. Transferencias discretas regulares, a una cuenta que no reconocía al principio. Montos que no dolían por sí solos, pero que juntos contaban una historia silenciosa. Me quité los lentes y me froté los ojos. No de cansancio,
de claridad. Pensé en llamar a mi hermana. Pensé en marcarle a doña Elvira. No lo hice. No todavía. Antes necesitaba terminar de ver el mapa completo. Volví a ponerme los lentes y seguí. Encontré recibos de restaurantes que no conocía, cargos de una tienda de ropa en otra ciudad. Nada ilegal, nada escandaloso, solo oculto, como quien aprende a mover las cosas del lugar sin que se note el espacio vacío. A las 11:30 me vestí y salí rumbo al banco. El estacionamiento estaba medio lleno. Entré y el aire acondicionado me recibió con un golpe frío. Marisol, la cajera de siempre, levantó la vista y sonrió. «Buenos días, señora Rosa». «Buenos días», respondí. «Necesito revisar mis cuentas». No preguntó más. Eso se lo agradecí. Me senté frente a la pantalla mientras ella tecleaba con rapidez. Los números aparecieron ordenados, limpios, sin emociones. «¿Todo está bien?», preguntó con esa voz que usan cuando ya intuyen que no. «Solo necesito claridad», dije. Y fue verdad. Le pedí imprimir los movimientos recientes y revisar los cargos automáticos. Señalé el del crucero. «¿Puedo cancelarlo hoy?», Marisol asintió. «Claro, es su autorización». Esa frase me atravesó el pecho de una forma inesperada. Es su autorización. Como si alguien me devolviera algo que había entregado sin firmar. Firmé. Cancelé. Cambié contraseñas. Ajusté accesos. Cada acción era pequeña, pero juntas formaban un gesto completo. No era venganza, era orden. Salí del banco con los papeles bajo el brazo y el sol del mediodía en la cara. Sentí hambre por primera vez en horas. Compré una torta en la esquina y la comí de pie, apoyada en el coche. Sabía a pan y a algo nuevo. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no lo ignoré. Era una llamada. La dejé sonar hasta que se cortó. Un mensaje entró de inmediato. «¿Qué estás haciendo?». Me llegó una notificación del cargo. Lo leí. No respondí. Guardé el teléfono en la bolsa y respiré despacio. Por primera vez él preguntaba, y yo no tenía prisa por contestar. De regreso a casa, abrí el archivero con otra disposición. Encontré la escritura. La leí completa sin saltarme líneas. Mi nombre estaba ahí claro, sin adornos. Recordé la conversación de años atrás, cuando el notario explicó por qué convenía hacerlo así. Arturo había sentido distraído pensando en otra cosa. Yo había escuchado. Siempre escuché. Me senté otra vez en la cabecera. La luz ahora caía distinta. Pensé en la mujer del viaje, en su juventud prestada, en su desconocimiento de esta mesa, de este limonero, de estas carpetas. No sentí celos. Sentí distancia, como si ya estuviera del otro lado de una puerta que aún no se cerraba. Miré el reloj. Faltaba poco para la 1. El día seguía. Yo también. Tomé una carpeta en blanco y empecé a separar lo que importaba. Afuera, un camión pasó lento, haciendo vibrar los vidrios. Adentro, algo se afirmaba. No era ira, era decisión. Abrí la primera carpeta como quien abre una ventana después de años. El metal del archivero chirrió un poco molesto por haber sido despertado. Dentro, los documentos estaban ordenados por fechas y temas con mi letra en pequeñas etiquetas blancas. No recordaba haberlos acomodado así, pero ahí estaban. Eso también decía algo de mí. Siempre fui de guardar, de prever, de dejar constancia, por si algún día hacía falta explicar lo que nadie quiso escuchar a tiempo. Saqué la escritura de la casa y la coloqué sobre la mesa. El papel tenía ese tono amarillento de los años, pero el texto seguía firme como si no le importara el tiempo. Mi nombre aparecía claro, completo, sin dudas. Recordé el día en la notaría, el calor pegajoso, el ventilador girando lento. Arturo mirando el celular
mientras el notario hablaba de propiedad y responsabilidades. Es mejor así, había dicho el hombre, por cómo se compró el inmueble. Yo asentí. Arturo también, sin levantar la vista. En ese momento no lo entendí como hoy. Fui sacando más documentos. Recibos de reparaciones el techo cuando se filtró en la temporada de lluvias, la tubería que se rompió un diciembre, la pintura exterior que pagué con mis ahorros. Facturas de colegios, uniformes, libros. Todo con fechas, montos, firmas. No eran pruebas contra alguien. Eran pruebas de una vida sostenida sin aplausos. Pensé en cuántas veces escuché, para eso somos familia, cuando el dinero salía de mi cuenta. Pensé en lo fácil que es llamar amor a la costumbre. El teléfono vibró sobre la mesa. Lo miré, pero no lo toqué. Ya no me sobresaltaba. Ahora era solo un objeto que insistía. Me serví un café nuevo, aunque el anterior seguía frío en la taza. Este lo tomé despacio de pie, apoyada en la barra. Sentí el amargor en la lengua y me gustó. Me mantuvo despierta. Volví a sentarme y abrí otra carpeta. Estados de cuenta más viejos de cuando recién nos casamos. Vi mi salario de entonces modesto, constante. Vi cómo fue creciendo mientras Arturo cambiaba de proyectos, de ideas, de entusiasmos. No lo juzgué, solo lo vi. Entre los papeles encontré algo que no recordaba haber guardado, una hoja doblada con un listado a mano. Eran pequeños depósitos mensuales marcados con una palomita. El fondo de emergencia, el que empecé después de que mi madre enfermó y nadie más pudo ayudar. Sonreí sin alegría. Siempre supe que el futuro no avisa. Decidí hacer una lista nueva. Tomé una libreta y escribí cuentas, pagos, propiedad. Debajo empecé a anotar. Cada renglón me daba un poco más de aire. No estaba planeando una huida, estaba entendiendo el terreno. Afuera, el sonido lejano de una ambulancia cruzó la calle. Pensé en cómo la gente corre cuando algo se rompe de golpe. Lo mío no se rompió de golpe, se desgastó. A las 2 de la tarde volví a salir. Esta vez rumbo a la oficina del licenciado Herrera. No lo conocía bien. Me lo recomendó una compañera del trabajo hace años, por si acaso. El edificio era discreto, de esos que pasan desapercibidos. Subí las escaleras despacio, sintiendo cada escalón. En la sala de espera había una mujer joven con un bebé dormido en brazos. Nos miramos un segundo y luego bajamos la vista. Cada quien con su propio silencio. Herrera me recibió con un apretón de manos firme. Tenía la corbata floja y el escritorio lleno de carpetas. ¿En qué puedo ayudarla, señora Rosa?, le expliqué sin rodeos. El mensaje, el viaje, los pagos. No entré en detalles emocionales. No hacía falta. Él escuchó, revisó los papeles que le pasé, asintió de vez en cuando. La casa está a su nombre, dijo al final. Legalmente, usted puede disponer de ella. Y mi esposo, vivir ahí, no es lo mismo que ser dueño. Esa frase se me quedó pegada. No era cruel, era precisa. Le pregunté por los tiempos, por los riesgos, por el ruido que podría venir después. Puede ponerse ruidoso, admitió, pero el ruido no cambia los registros. Salí de ahí con una carpeta nueva y una sensación extraña, miedo y alivio mezclados en partes iguales. En el estacionamiento me senté un momento en el coche antes de arrancar. Pensé en Arturo, en su llamada perdida, en su sorpresa al ver cancelado el cargo. Pensé en la mujer joven, en cómo quizá tampoco sabía toda la historia. No sentí ganas de explicarle nada. Algunas lecciones nos enseñan, se aprenden. De regreso a casa, el sol ya bajaba un poco. La luz entraba oblicua por la ventana de la sala, iluminando partículas de polvo que flotaban como si el aire también estuviera haciendo inventario. Me senté otra vez en la cabecera. Toqué la madera de la mesa con la palma abierta. La había lijado yo misma,
Una tarde entera con música vieja y paciencia. Pensé en cuántas veces me encogí para no incomodar, en cuántas veces confundí silencio con paz. Abrí el teléfono. Tenía varios mensajes de Arturo. Los leí sin apuro. ¿Por qué cancelaste el pago? Esto no es justo. Tenemos que hablar. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque todavía estaba escuchándome a mí. Tomé la carpeta nueva, acomodé los papeles y la guardé en el archivero. Cerré el cajón con cuidado. El chirrido sonó más bajo esta vez, como si ya se hubiera resignado. Me levanté y abrí la ventana. El aire de la tarde entró con olor a tierra y a calle. Respiré hondo. No estaba enojada. Estaba lista. El reloj de la cocina marcaba las 12 en punto cuando apagué la radio. No fue un gesto dramático, solo una necesidad. Ya no quería voces ajenas llenando el espacio mientras tomaba decisiones que por primera vez en mucho tiempo eran solo mías. El sol caía directo sobre la mesa, iluminando las carpetas abiertas como si alguien hubiera puesto un reflector justo ahí, obligándome a ver con claridad lo que había evitado durante años. Marqué el número de la línea de atención del crucero. La música de espera sonó alegre fuera de lugar. Cuando la operadora respondió, su voz fue amable, neutral, entrenada para no preguntar de más. ¿Motivo de la cancelación? Miré por la ventana antes de contestar. Ya no soy pasajera, dije. En más de un sentido. Ella no reaccionó. Tecleó, confirmó datos, explicó el proceso. Colgué y sentí algo parecido a cerrar una llave de agua que llevaba goteando demasiado tiempo. Después llamé al banco otra vez. Ajustes finales, confirmaciones, cambios de acceso. Cada clic era pequeño, casi invisible, pero juntos formaban una línea clara entre lo que fue y lo que ya no iba a ser. Pensé en Arturo, recibiendo notificaciones sin entender del todo. Pensé en su ceño fruncido, en su costumbre de creer que las cosas se arreglan solas si se ignoran lo suficiente. A la 1:30 me senté frente a la computadora y escribí un correo breve a Patty, la agente inmobiliaria que conocía del barrio. No expliqué razones, solo puse la dirección y una frase: quiero vender. ¿Qué tan rápido podemos hacerlo? La respuesta llegó 15 minutos después, si la documentación está en orden muy rápido. Sonreí apenas. Los papeles no mienten. Patty llegó al día siguiente, pero ese mediodía ya me estaba preparando. Recorrí la casa con otros ojos, no los de quien habita, sino los de quien evalúa. Las paredes necesitaban un retoque mínimo. El jardín, una poda ligera. Nada grave. La casa estaba bien, porque siempre la mantuve bien. Me di cuenta de que eso también era parte de la historia. Había cuidado un espacio que no me cuidó de vuelta. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez contesté. ¿Qué estás haciendo, Rosa? La voz de Arturo salió tensa sin saludo. Ordenando respondí. Me cancelaron el pago. Sí. ¿Por qué me tomé un segundo? Porque era mío. Hubo un silencio breve e incrédulo. Estás exagerando. No puedes tomar decisiones así sin avisar. He tomado decisiones así toda mi vida, dije. Esta es la primera que te sorprende. Colgué antes de que pudiera responder. No fue por valentía, fue por cansancio. A las 2:30 salí a comprar cajas. El calor apretaba y la ciudad seguía su ritmo. Nadie sabía que yo estaba desarmando una vida pieza por pieza. En la tienda, una señora me preguntó si me mudaba lejos. Un poco contesté. Suerte, dijo, como si fuera una bendición pequeña. Me la guardé. Regresé y empecé a empacar despacio. No todo, solo lo necesario. Ropa que usaba de verdad, fotos que me pertenecían, documentos. Dejé lo demás en su sitio. No quería borrar el pasado. Quería salir de él sin ruido,
Cada objeto que entraba en la caja me recordaba algo, pero ya no dolía igual. Era como revisar una herida que por fin empieza a cerrar. A las 4, Patty volvió a escribir. Tengo interesados. Una pareja joven. Necesitan mudarse pronto. Le pedí que viniera al día siguiente con calma. No tenía prisa, pero tampoco dudas. Me senté en la sala y miré el reloj antiguo sobre la pared. Arturo lo había comprado en un mercado de antigüedades orgulloso. Nunca lo arregló. Siempre atrasaba. Pensé que era una metáfora perfecta y lo dejé donde estaba. Al caer la tarde, me preparé algo ligero de comer. Comí de pie sin hambre real. El teléfono permanecía en silencio, ahora como si Arturo también estuviera recalculando. Me senté en la cabecera una vez más, pasé la mano por la superficie de la mesa y la sentí firme. Pensé en todas las comidas, en las conversaciones aplazadas, en las decisiones que se tomaron sin mí. Sentí una tristeza limpia, sin reproches. Antes de anochecer, escribí un mensaje corto y lo envié. Estoy bien. Necesito espacio. Hablamos después. No esperé respuesta. Apagué el teléfono y lo dejé en el cajón. El silencio que quedó no fue pesado. Fue amplio. Esa noche dormí poco, pero profundo. No soñé con Arturo ni con la mujer joven. Soñé con cajas cerrándose con llaves que ya no abrían nada con una carretera larga y recta. Al despertar, supe que el mediodía había marcado algo definitivo. No fue el fin. Fue el corte limpio que permite que una herida sane sin infectarse. Me desperté a las 4:30 antes de que sonara cualquier alarma. La casa estaba oscura y quieta, como si también se hubiera levantado temprano para despedirse sin hacer preguntas. Me quedé un momento sentada en la cama, escuchando el zumbido lejano de un camión en la avenida y el tic-tac irregular del reloj del pasillo. No sentí prisa, sentí dirección. Encendí una lámpara pequeña y me vestí con ropa cómoda. Elegí el suéter gris que siempre me ponía para viajes largos, el que no pica y guarda bien el calor. En la cocina preparé café por última vez. El olor llenó el espacio y me sorprendí pensando que iba a extrañarlo. No el café, sino el ritual. Serví una taza y la bebí despacio de pie, mirando cómo la noche empezaba a ceder. Afuera el cielo se aclaraba en una franja delgada, indecisa. Fui al cuarto de visitas y revisé las cajas que había preparado. 2 medianas y una pequeña. Nada más. Me detuve frente al closet de Arturo. No abrí sus cajones. No toqué su ropa. No era por respeto ni por rencor. Simplemente ya no era mío. Cerré la puerta con cuidado como se cierra un libro que ya se terminó de leer. Bajé las cajas al coche una por una. El aire de la madrugada estaba fresco y limpio. El limonero parecía más alto, a esa hora más serio. Le pasé la mano por el tronco sin pensarlo. Recordé la primera vez que dio frutos, cómo Arturo celebró cortando uno y exprimiéndolo torpemente sobre un vaso. Sonreí apenas. No todo fue mentira. Pensar eso me ayudó a no endurecerme. Antes de salir, entré a la casa una vez más. Caminé por las habitaciones apagando luces que no estaban encendidas, acomodando cosas que no se moverían. En la mesa dejé las llaves bien visibles. No escribí una nota. No hacía falta. Quien quisiera entender, entendería con el tiempo. Me detuve en la cabecera y empujé la silla hacia adentro como siempre hacía al terminar el día. Me di cuenta de que ese gesto ya no me pertenecía. La dejé afuera. Arranqué el coche a las 5 en punto. Las calles estaban casi vacías. Un perro cruzó despacio, olfateando el asfalto como si buscara algo perdido. Salí del barrio sin mirar atrás. No porque doliera, sino porque no quería convertir ese momento en una escena.
Era un traslado, no una huida. En la carretera, el radio entraba y salía de señal. Un locutor hablaba de tráfico de precios, de cosas que no me incluían. Lo dejé así. El cielo se abrió poco a poco y el sol empezó a asomarse tímido. Sentí el cuerpo soltarse con cada kilómetro. No iba lejos. Iba suficiente. Me detuve en una gasolinera al amanecer. Compré agua y un pan dulce. Me senté en la banca de afuera, a comer viendo a otros viajeros, estirarse, bostezar, revisar mapas. Pensé que todos llevábamos algo que no cabía en la cajuela. La diferencia era qué hacíamos con eso. Miré el teléfono. Estaba en silencio, no lo encendí. Llegué al pueblo nuevo antes de las 9. Era más pequeño, más tranquilo. El río pasaba cerca, y el aire tenía un olor distinto como a metal y a plantas húmedas. La renta era sencilla, de una habitación con una mesa chica y una ventana que daba al agua. La mujer que me entregó las llaves me explicó las reglas con una sonrisa cansada. Aquí se duerme bien, dijo. El río ayuda. Le creí. Dejé las cajas en la sala y abrí la ventana. El sonido del agua era constante, paciente. Me senté en la cama sin deshacer nada. Sentí el cansancio llegar de golpe, pero también una ligereza nueva. Me quité los zapatos y cerré los ojos un momento. No pensé en Arturo. Pensé en el espacio. A las 11 encendí el teléfono. Tenía llamadas perdidas y mensajes. No los abrí todos. Leí uno de Patty, todo va en orden. Te escribo cuando regresen. Lo guardé. Había otro de Arturo largo con signos de exclamación. No lo leí completo. No porque temiera lo que decía, sino porque no quería que me sacara del ritmo que recién encontraba. Salí a caminar. El pueblo se movía despacio. Un mercado pequeño, una farmacia, un café con mesas de metal. Me senté con un vaso de agua fría y miré a la gente pasar. Nadie me conocía. Eso fue un alivio. Pensé en cómo durante años fui la esposa de... Aquí era solo Rosa pidiendo agua. Por la tarde deshice una caja. Colgué una foto de mi madre sobre la mesa. Abrí la ventana otra vez. El río seguía ahí, igual que al llegar. Me senté a escribir una lista corta: dormir, comer, caminar, nada más. El teléfono vibró. Esta vez lo miré. Un mensaje de Patty breve: ya regresaron. Miré la palabra regresaron como si fuera una piedra en el zapato. No dolía aún. Avisaba. Respiré hondo y dejé el teléfono boca abajo. No era el momento. No todavía. Me preparé algo sencillo de cenar y comí despacio escuchando el agua. Afuera el cielo se oscureció sin prisa. Me acosté temprano. Antes de apagar la luz, pensé en la casa, en las llaves, sobre la mesa, en la silla fuera del lugar. No sentí culpa, sentí cierre. Dormí. Profundo. Como quien por fin llega a un lugar donde nadie le pide que se haga más pequeña. Supe que habían llegado antes de que sonara el teléfono. Fue una intuición seca, como cuando el aire cambia justo antes de una tormenta. Aún así, lo miré vibrar sobre la mesa pequeña de la renta, insistente, impaciente. No contesté. Dejé que terminara de sonar y me serví un poco de agua. El río seguía su curso afuera, indiferente a las llegadas y las partidas. Patty llamó a los 5 minutos. Su voz fue la de siempre profesional medida. Ya están en la casa, dijo. O bueno, intentándolo. No pregunté más. Me senté y esperé. A veces esperar es la forma más clara de avanzar. Me contó después por partes, como quien arma un rompecabezas con cuidado para no cortar. Arturo llegó primero riendo con la maleta aún en la cajuela. La muchacha joven Valeria, ahora sabía su nombre, venía detrás, lentes oscuros, teléfono en la mano. Al principio pensaron que era una broma, un coche extraño, estacionado una maceta nueva en la entrada. Arturo probó la llave una vez.
2. La cerradura no cedió. Golpeó la puerta con el llavero como si el metal pudiera pedir disculpas y abrirse. «Aquí vive mi esposa», dijo alzando la voz como si eso bastara. La puerta se abrió apenas con la cadena puesta. Un hombre joven apareció amable confundido. «Disculpe», dijo, «acabamos de mudarnos hoy». Arturo rió corto, incrédulo. «Eso no es posible. Esta es mi casa». «Compramos ayer», respondió el hombre, mostrando un papel doblado. «¿Hay algún problema?» Valeria dio un paso atrás. Patty me dijo que fue entonces cuando dejó de sonreír. Miró alrededor como si buscara una salida que no estaba en el plano. Arturo empezó a hablar más rápido, más fuerte. Dijo mi nombre. Dijo que todo era un malentendido. Dijo que llamaría a la policía. Lo hizo. Los agentes llegaron 15 minutos después. Uno joven, otro mayor. El mayor pidió calma y papeles. El joven tomó notas. El hombre nuevo mostró la escritura. Nombres, fechas, sellos. El agente mayor miró a Arturo. «Señor, ¿a nombre de quién está la propiedad, Patty?» Hizo una pausa al contármelo, como si ese silencio hubiera sido lo más pesado de todo. Arturo no respondió de inmediato. Miró a Valeria. Miró la puerta. Miró el papel como si fuera a cambiar si lo observaba suficiente. «De mi esposa», dijo al fin. «Entonces», respondió el agente, «ella tenía derecho a vender». El teléfono volvió a vibrar sobre mi mesa. Esta vez contesté. «¿Qué hiciste?» La voz de Arturo salió quebrada sin la dureza de antes. «Vendí la casa», dije. «No puedes hacer eso». «Sí puedo. Era mía. Es nuestro hogar». Respiré. «Viviste ahí». «No es lo mismo». Valeria se escuchaba al fondo, aguda, nerviosa. Decía que nadie le había explicado nada, que esto no era lo que esperaba. Pensé en todas las veces que yo tampoco esperaba algo, y aún así me quedé. No dije nada. Arturo volvió a hablar ahora más bajo. «Rosa, por favor, hablemos». «Hablamos cuando estés listo para escuchar», respondí. «Ahora no». Colgué. El resto me lo contó Patty más tarde. Arturo discutió. Valeria lloró. Los agentes repitieron lo mismo con palabras distintas. La casa no era suya. El ruido no cambió los registros. Al final se fueron. Sin aplausos. Sin despedidas. Con la maleta aún llena y ninguna llave que funcionara. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Me levanté y abrí la ventana. El río estaba crecido por las lluvias recientes. El agua golpeaba las piedras y seguía. Pensé en la palabra regreso, en cómo suena distinta cuando no hay un lugar que te reciba. Esa noche cené temprano. Algo sencillo. El cuerpo me pedía normalidad. Me senté en la cama con la espalda apoyada en la pared y dejé que el cansancio me alcanzara. No sentí triunfo. Sentí un alivio silencioso, como cuando se apaga un motor que llevaba horas forzado. Antes de dormir, miré el teléfono una última vez. Tenía mensajes nuevos. Uno de Valeria, largo, explicativo. No lo abrí. Otro de Arturo, corto. Tenemos que arreglar esto. Lo dejé ahí. Arreglar no siempre significa volver a poner las cosas como estaban. A veces significa aceptar que ya no encajan. Me acosté y cerré los ojos. No pensé en la casa vacía ni en la puerta que no abrió. Pensé en la mesa pequeña de la renta, en la silla que sí empujé hacia adentro en el sonido constante del agua. El regreso había ocurrido. No para mí. Y eso estaba bien. El ruido vino después, como siempre. No llegó de golpe, sino en oleadas pequeñas correos, con asuntos urgentes, mensajes que pedían hablar como adultos, llamadas que se cortaban antes de que yo pudiera decidir si contestar o no. Pasó una semana así. Yo seguí con mi rutina nueva, caminar por la orilla del río, por la mañana, preparar café sin prisa, trabajar con la ventana abierta.
descubrí que el silencio, cuando se elige, pesa menos que la costumbre. La primera notificación formal llegó un viernes por la tarde. Un sobre manila, letras claras, mi nombre bien escrito. Arturo había iniciado un trámite para revisar la venta. No era una demanda completa todavía. Era una advertencia, un intento de volver a meter ruido donde ya no había espacio. Llamé al licenciado Herrera. Me pidió que le reenviara todo. Tranquila, dijo, esto es parte del proceso. No estoy intranquila, respondí, y me sorprendí de decir la verdad. La reunión fue en una oficina sobria, con una mesa larga y sillas que no invitaban a quedarse. Arturo llegó tarde. Valeria no lo acompañó. Supe después que había vuelto a su ciudad. El romance no resistió el primer recibo de realidad. Arturo evitó mirarme al principio. Cuando lo hizo, vi algo distinto, no culpa, sino desconcierto. Como si el mundo hubiera dejado de responder a las reglas que él conocía. Rosa exageró, dijo. Esto se puede arreglar. El mediador, una mujer de cabello gris y voz calma, levantó la mano. Estamos aquí para revisar documentos, dijo, no intenciones. Coloqué mi carpeta sobre la mesa. El sonido del papel al tocar la madera fue suave, pero definitivo. Escritura, estados de cuenta. Cancelaciones, fechas. No levanté la voz. No miré a Arturo mientras hablaba. Me dirigí al mediador. No abandoné a nadie, dije. Dejé de pagar por una vida en la que ya no tenía lugar. Arturo intentó interrumpir. La mediadora volvió a levantar la mano. Leyó con cuidado. Hizo preguntas precisas. Tomó notas. Cuando terminó, cerró la carpeta. Legalmente la venta es válida, concluyó. No hay base para revertirla. El aire cambió en la sala. Arturo se hundió un poco en la silla. Yo respiré. No de alivio, de cierre. A la salida, Arturo me alcanzó en el pasillo. Nunca pensé que llegarías tan lejos, dijo. Nunca pensé que tendría que hacerlo, respondí. No hubo abrazo. No hubo disculpas completas. Hubo un asentimiento torpe, como el de dos personas que ya no comparten el mismo idioma. Semanas después, llegó un mensaje de Lucía, nuestra hija. Breve. Podemos hablar, acepté. Nos encontramos en un café a medio camino entre su trabajo y mi renta. Llegó con ojeras y un gesto cansado. No sabía lo del dinero, dijo sin rodeos. Mamá, no sabía cuánto cargaste. No llevaba cuentas para cobrarlas, respondí. Las llevaba para sostenernos. Se quedó en silencio. Luego asintió. Perdón por lo que dije. No dije, no pasa nada. Algunas palabras necesitan quedarse un rato para hacer su trabajo. Gracias por decirlo, dije al final. Hablamos de cosas simples, de su trabajo, de mi nuevo pueblo del río. Nos despedimos con un abrazo breve, honesto. No arregló todo. No tenía que hacerlo. Fue suficiente para empezar distinto. El invierno llegó temprano. Compré una chamarra más gruesa y aprendí a cocinar para una sola persona sin desperdiciar. Dormía mejor. No más horas, pero más profundo. Algunos días pensaba en la casa, en la mesa grande en la cabecera. Ya no dolía. Era un recuerdo sin reclamo. Arturo escribió un correo meses después. Corto, práctico. Asuntos pendientes, correspondencia, una factura que creía que aún me tocaba. Se lo reenvié a mi abogado y seguí con mi día. No respondí. El silencio ya no era huida, era límite. Una tarde, sentada frente al río, entendí algo que me tomó años aprender: el amor, sin respeto, se parece mucho al trabajo no pagado. Y el respeto empieza cuando una deja de hacerse pequeña, para que otros se sientan cómodos. No hubo aplausos, no hubo escena final. Hubo papeles firmados, una puerta que no abrió y un camino que sí. Si alguna vez te han borrado en silencio, si te dijeron que pertenecías hasta que dejaste de convenir, quiero que sepas esto: la dignidad no grita y la justicia
no siempre hace ruido. A veces solo ordena los papeles, apaga el teléfono y sigue. Si esta historia te tocó, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué parte resonó contigo. Aquí compartimos historias todos los días, historias que no buscan venganza, sino claridad. Si quieres acompañarnos en este camino, suscríbete para no perderte ninguna. Sigamos juntos.